Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Alfredo Guzmán. Alfredo, yo te comentaba que cierto hay siempre cuestionamientos respecto al tema del medio ambiente, ustedes están conscientes del tema, pero también hay muchos proyectos para sensibilizar, para trabajar con la comunidad, y vamos a conversar un poco de los aspectos positivos, digamos, de la ceremonia que te toca encabezar. Hay un fondo de protección ambiental. Así es. 750 proyectos se recibieron para el concurso 2014. Cuéntanos un poco de qué se trata. A ver, 750 son a nivel nacional. Es el Fondo de Protección Ambiental, el primer concurso con carácter ambiental que tiene el Estado. Lleva alrededor de 16 años, se han hecho algunas modificaciones en su contenido, pero lo que finalmente intentan es que las comunidades o asociaciones que no tienen fines de lucro puedan participar en proyectos financiados por el Ministerio. Eso es a simple vista. Por la gran importancia es que tienen que tener temática ambiental dentro de sus mismos contenidos u objetivos. Tenemos grandes proyectos en esta región, no tenemos muchos, lamentablemente, por temas de difusión o por temas quizás de idiosincrasia, no han participado de la forma que nos hemos querido que participen. Hay ciudades, hay regiones que son mucho más activas que otras, hay comunidades indígenas que son mucho más activas que otras. Acá, por el nivel de aislamiento, muchas veces por el nivel de falta de acceso a internet, porque muchas veces los programas o los proyectos se tienen que ingresar por ese sistema, han quedado fuera. La idea es que este año hicimos la difusión, ingresaron una cierta cantidad de proyectos y estamos en el proceso de admisibilidad de los mismos. ¿En qué consisten más o menos ese tipo de proyectos? O sea, si hay alguna persona que nos está viendo y dice, a mí se me ocurre a mí que podría participar, pero danos a lo mejor algún ejemplo de alguna cosa. Tenemos proyectos, por ejemplo, en Coquimbo existe el Ecobarrio, que es un proyecto que ganó premio el año pasado, en donde la misma comunidad, las juntas de vecinos o las uniones comunales dijeron, queremos un barrio distinto, queremos un barrio en donde esté limpio y que no dependamos de la municipalidad. Entonces ellos mismos generaron el tema del reciclaje en cada uno de sus villas y después rentabilizaban eso. Separaban, vendían los productos y eso mismo significó que pudieran hermosear las plazas, tener más recursos, tener recursos las juntas de vecinos, empezar a hacer actividades, hacer talleres, invitar a gente a exponer dentro de eso. Entonces, dentro de una misma una unión comunal, empezaron a hacer actividades gracias a esto. Tenéis temas como los que tenemos acá en la región, en el pueblo de Inquelga, que queda cerca de Colchane, en donde 25 personas que vivían nunca habían tenido electricidad. Hoy en día, a través de los paneles fotovoltaicos, tienen electricidad en cada una de sus casas. Y este año les financiamos, por ejemplo, el agua caliente. Van a tener agua caliente, también sustentable, también con energía solar. Energía solar. Entonces, de alguna forma, el objetivo de esto es cambiarle la vida o el estilo de vida a la gente, cambiarle los hábitos. Entonces, es un aporte. Y estos son proyectos, digamos que... Son montos pequeños. Son montos pequeños, pero financian completamente los proyectos, o hay que tener Es que el fondo ellos tienen que aportar una cierta cantidad de plata, pero no necesitan, o sea, un monto, pero ese monto no significa dinero. Puede ser perfectamente asociarse con una municipalidad, con una empresa que les financie, por ejemplo, que vaya gente a trabajar allá, horas hombre, o que la municipalidad pueda destinar ciertas actividades que eso se cuantifican y eso pasa a ser un porcentaje del proyecto. También me tocó ver precisamente en una feria de innovación hace poco el tema, digamos, de los aceites reciclados, ¿cierto? Que este aceite que sale... El biodiesel, hay un aceite que se utiliza como combustible, pero también hay otro que se transforma en jabón, digamos. No sé si aquí existe una iniciativa de ese tipo. No, acá no hay, pero en Chiloé hay una cosa muy interesante en donde, producto de la cantidad de fritura que se ocupa por el calor, por el frío que se encuentra en los inviernos, un colegio empecemos a juntarlo. Postularon un proyecto y hoy en día generaron este biodiesel generado por esto. Entonces toda la calefacción de la escuela hoy día es gratis porque cada familia lleva 1 o 2 litros semanales del aceite quemado. Que ayer vimos en algunos programas de televisión que pasaba con los aceites. Acá se le da un uso distinto al aceite. Acá en esta región, digamos que han habido iniciativas que son innovadoras, pero tienen que ver más con difusión. Por ejemplo, hay una junta de vecinos, un club de la tercera edad en Alto Hospicio que está haciendo talleres en donde está difundiendo las temáticas ambientales a la gente de la tercera edad, que quizás es la que más alejado está de este tema porque vivió en un tiempo en donde esto no existía. Entonces hablar de medio ambiente quizás en los años 50, los años 40 no tenía ningún sentido. Y hoy en día se lo tienen y ellos lo han tomado como una bandera de lucha, una bandera de preocupación en sus comunidades.
Hay un programa de barrios sustentables que pretende, es cierto, que los vecinos pongan en acción las buenas prácticas ambientales. Claro, ese era un poco el caso que decía el ecobarrio de Coquimbo, que fue muy premiado y ganó el premio nacional, digamos. Ya. Ahí pueden participar las juntas de vecinos. Es que esto siempre está enfocado, por ejemplo, agrupaciones vecinales, uniones comunales, juntas de vecinos, ONG, funcionan los centros de padres. La Junji, muchos proyectos están dentro de la misma Junji, que los centros de padres participaron y tienen un jardín, tienen un pequeño zoológico adentro, una huerta ecológica, en donde los niños conocen lo que es un tomate desde chico y se van vinculando de alguna forma con el tema, con la tierra, pero todo siempre es por iniciativa de estas agrupaciones sin fines de lucro. Y por último, se generó, hace un año, se dio cuenta que en algunas regiones la presencia indígena era tan grande que habían que haber fondos específicamente para las comunidades indígenas. Y digamos que era Tarapacá, dada la existencia de comunidades quechua y comunidades aymara, también empezaron a aparecer los proyectos y los fondos de protección ambiental con carácter indígena. Oye, hay otro tema que es el plan de adaptación al cambio climático para la biodiversidad. Así es. Tiene un título más o menos pomposo, muy rimbombante. ¿De qué se trata esto? Son proyectos que están generándose tanto a nivel nacional como a nivel regional, en donde se está haciendo el rescate, se está haciendo el levantamiento de la diversidad de las regiones y cómo podemos empezar a protegerlo. Y acá estamos trabajando no solamente con la Seremía y con nivel central, sino estamos trabajando con diferentes entidades, fundaciones que están preocupadas de este tema. Y también, por ejemplo, el tema Patache, en donde existe una diversidad gigantesca versus este desarrollo industrial gigantesco que existe. Entonces hay proyectos que también lo estamos presentando hoy en día al gobierno regional para ser financiados de protección o de levantamiento de la información. Suenan rimbombantes, pero son mucho más simples de lo que suenan. Quizá al momento de poder explicarla con una presentación, mostrando los avances o los resultados que se tienen. Oye, a propósito de eso, me acordé de otro tema que también es preocupante acá en la ciudad. Desde hace un tiempo a la fecha, hará unos 10, 15 años, y también en Arica, ¿cierto? Que son estos famosos patos yecos, digamos. Sí. que es un tema que destruye las palmeras, ¿cierto? Claro. Que los ambientes, las plazas, en fin. Todos los lugares, en el fondo, estos mismos lugares, ¿cierto? Que estamos acá, que en definitiva, con sus fecas, digamos, dejan la tendalada, digamos, ¿no? Es complicado salir a caminar, es complicado salir a andar en bicicleta, salir a trotar con la presencia. Ahí hay todo un tema que tiene que ver con la biodiversidad, entiendo, porque son no sé si los emisarios submarinos de alguna manera impactaron, algo leído, conversado esas son algunas teorías en donde se justifica digamos, por qué se... Nunca hemos podido saber... Y además, lamentablemente no es competencia, esto tiende a ser un poco más de la municipalidad, el SAC, ellos son los que tienen como las facultades de poder hacer el control, se le llama control porque no sé si están declarados plaga todavía o si tienen algún tipo de connotación negativa, pero efectivamente muchas veces dejan de ser, o sea, pasan a ser un problema más que un beneficio para la comunidad. ¿Ya es posible, digamos, atacar eso desde un punto de vista científico a través de algunos proyectos, universidades? ¿Quiénes tendrían que yo no he escuchado nunca una teoría que sea cuadrada. Siempre son como que hay algunos que opinan que se tiene que hacer esto, otros que tienen que hacerse otro tipo de cosas. Pues nunca voy a escuchar una teoría que sea dura y decirse que esta es la solución. Porque ya los patoyecos partieron llegando desde Ecuador, ya de alguna forma hay el periodo de tiempo que encuentra menos aves dando vueltas, pero ya están en Copiapó, de alguna forma en las playas de Copiapó han tenido un desarrollo, parece una especie muy, muy compleja, estos cormoranes, y pues de controlarlos diariamente. Claro. Pero yo no he escuchado nunca una teoría que se haga cargo del tema de forma clara de cómo poder solucionar ese problema. Hay un buen desafío ahí para algún investigador o alguna universidad, ¿cierto? Que a lo mejor yo creo que deberían haber. Hay algunas teorías. Hay un profesor en Antofagasta que hablaba con respecto a modificarlos, pero son muy complejas de hacerlo. Necesitáis muchos recursos y quizás hay otras prioridades con respecto a qué se hace con esos recursos. Quizás el pato yeco no sea el problema más importante que puede tener una ciudad, salvo que igual para el ciudadano es desagradable. Oye, también están ustedes, cerraron recién, entiendo, el Fondo de Protección Ambiental. Así es. ¿De qué se trata eso? ¿El único el llamado que se hizo para los fondos de protección año 2014,
los cerramos el 30 de julio y el 1 de agosto el que tiene el carácter indígena. Ahora estamos en el proceso de admisibilidad de los proyectos, porque tienen que tener, no es mucho lo que se pide, pero sí tienen que tener algunos requisitos para poder postular. Son muy básicos, como vigencia de las juntas de vecinos, certificados de vigencia de una asociación indígena o comunidad indígena, cosas pequeñas, pero se tienen que revisar igual. Y estamos en ese proceso, y además algunas cosas que están declaradas inadmisibles tienen derecho a reclamar, porque fueron declaradas, porque quizás fue un problema de sistema, y eso se está revisando, eso ya se revisa los rechazos en Santiago. Ya después el proceso ya de aceptación o admisibilidad de los mismos y calificación, porque esto también hay un grupo de especialistas que después los va a revisar y les va a dar una nota, y con respecto a eso se les va aprobando, se les va rechazando. Oye, nos queda nada más un par de minutos del programa y me gustaría que le comentara, digamos, a los televidentes que en general tienen mucha preocupación por los temas medioambientales y ¿cierto? Siempre se pliegan a todas las movilizaciones, ¿cierto? Cuando hay que estar con estos temas, pero desde el punto de vista personal de repente pasa que no se hace mucho, digamos. ¿Cuál sería el llamado, digamos, que tú podrías formular a la gente en su casa común y corriente? ¿Cómo el tema medioambiental lo impacta, digamos, y tiene necesariamente que ver con su vida diaria? Es que hay temas, por ejemplo, el tema el más ciudadano que podríamos decir, el que más te afecta día a día, tiene que ver, por ejemplo, con los residuos, que tiene que ver con la basura. Entonces hay temas que son muy básicos de decir, a ti te gusta tener la casa sucia, a nadie le gusta, entonces uno debería hacer ese mismo ejercicio, hacerlo con respecto al día a día y con respecto a su ciudad. No tiene por qué haber alguien limpiándote, más allá de que puedan haber problemas de recolección de basura o que puedan haber existido algún minuto. Yo creo que acá el tema es empezar a cambiar el hábito, empezar a reciclar, empezar a darle un uso distinto, cuidar el agua, los recursos hídricos son escasos, entonces son tantas cosas que uno puede empezar a hacer desde su casa, dándole ejemplo a sus hijos, a su familia, participando de actividades que generen la misma seremía. Nosotros este fin de semana tenemos una corrida el día domingo 11 de agosto, tenemos la corrida verde que es conjuntamente con el Día del Niño, entonces invitamos a la familia de Tarapacá a que puedan participar, los adultos mayores, niños, los padres, todos conjuntamente en un día de descanso, en un día de celebración. No es necesario que sea competitiva, no tienen que correr, pueden caminar, pueden andar en patines, en bicicleta, pueden llevar a sus mascotas. Entonces es el momento de poder trabajar, poder vivir conjuntamente estos temas familiares. La familia uno las mira, generalmente los padres están trabajando, entonces un día dedicárselo a caminar por el borde de la playa, en este caso hacer desde la playa de las Banderas hasta antes de la rotonda de Chivipana, entonces perfectamente pueden hacer un ejercicio familiar y con una finalidad que es el respeto o quizás el cuidado del medio ambiente. Y en general, digamos, el tener conciencia de estos temas, conversaba yo con algunos operadores turísticos, me decían, siempre la gente se queja de que no hay basureros, por ejemplo, en las playas, me decía, pero si no deberían haber basureros, no pueden haber basureros en cada lugar. Pero todos tienen bolsa. Claro, perfectamente uno lo puede guardar y usted botarlo en la Europa casa. La gente está acostumbrada, ¿cierto?, a sacar sus residuos, ¿cierto?, ponerlos en su bolsa y llevárselos de vuelta cuando va a hacer un paseo de campo, en fin, ¿cierto?, cuando sale de la ciudad, y eso es algo que yo creo que a nosotros todavía nos falta. Y no es difícil. Y no es difícil, por supuesto. Algo debería ser automático, andar con la bolsita, si como algo me lo meto al bolsillo, lo boto en mi casa, no son cosas distintas, no son cosas difíciles y que pueden cambiar un poco el panorama de una ciudad, la visión. Tú hablas del turismo. ¿Qué peor para una ciudad? Es una ciudad sucia, para el turista. Ver una ciudad sucia no va a querer volver. Eso es claro. Si yo voy de viaje a algún lado, espero que mi ciudad sea limpia, espero que mi región sea limpia. Entonces el llamado a cuidar, a preocuparse, no ser tan individualista, pensar más allá en uno y en las comunidades, en las comodidades de algunas cosas y preocuparse del espacio y el ambiente donde vive. Bueno, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta entrevista, ¿cierto? Ha sido muy interesante conversar hoy día con el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Alfredo Guzmán, aquí en nuestro programa. Muchas gracias a todos. Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.